Y quizás usted, por lo que ha pasado de tiempo, ya olvidó nuestra serie. Y sería normal, ¿no? Sería normal que pudiera llegar a suceder. Pero para eso hemos hecho esa pequeña copia que pueda traer a la memoria el nombre de la serie. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la serie? Contra su voluntad. Y hoy regresamos. Hoy volvemos a empezar en Jonás. Jonás capítulo 3, versículos 1 hasta el 4. Jonás capítulo 3, versículos 1 al 4. Y les cuento que tanto con la iglesia aquí en Bogotá, donde tuve que predicar en 6 ocasiones, como en la iglesia china, les invité a que me ayudaran a sentirme en casa. ¿Y sabe cómo me sentía en casa? Poniéndonos en pie para leer la palabra del Señor. Y eso fue una linda experiencia, como los hermanos llamados por la palabra del Señor se paraban para leer su palabra. Jonás capítulo 3, versículos 1 hasta el 4. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Bien. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de 1 día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y vengo, Señor, delante de ti con temor y temblor. Y nos presentamos como iglesia, Señor, y hoy reconocemos que tú eres el Señor que da palabra. Reconocemos que tu mensaje no se puede tergiversar, que eres tú, Señor, quien envía, que eres tú quien llama, que eres tú quien levanta, que eres tú, Señor, quien anima, pero que tus palabras, Señor, permanecen por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de Jonás, el Dios de Israel, pero también eres el Dios que ve a Nínive como un lugar donde proclamar tu palabra. Eres el Dios que ve en Bogotá, en Colombia, el lugar donde proclamar tu palabra. Eres el Dios que ve el mundo y lo abraza con amor entrañable, porque es el lugar donde predicar tu palabra. Señor, permítenos contagiarnos de tu pasión por el mundo, Señor. Permítenos contagiarnos de tu pasión por la humanidad, Señor, para que así, Señor, nosotros como iglesia del encuentro podamos levantarnos e ir como tú, Señor, en tu palabra lo expresas. Aquí estamos, Señor, y no somos mejor que nadie. Tan solo, Señor, somos instrumentos con los cuales has tenido misericordia y con los cuales reflejas tu gracia. Que esto sea, Señor, que la predicación de tu palabra sea para la gloria de tu nombre. Que tú, Señor, muestres a Cristo Jesús resucitado, redimido en medio nuestro. Y tú, Señor, permíteme, Señor, proclamar tu palabra con fidelidad a la misma, Señor. A ti te doy toda la gloria y la honra, Señor. Añade fruto de gracia en medio nuestro, Señor, cuando tu palabra quede en nuestro corazón. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Amén. Y el título de esta predicación de la palabra es Dios vuelve a empezar. Dios vuelve a empezar. Y esta será una predicación que no será tan solo en el episodio de hoy, sino que tendremos que extenderla un poco más en próximos domingos, porque hoy tan solo veremos una pequeña parte en cómo el Señor vuelve a empezar, cómo Dios volvió a comenzar o a empezar. Quizás a veces esta es la pregunta que tenemos cuando surgen situaciones difíciles en nuestra vida. Cuando el hijo se nos sale de las manos, la pregunta es, ¿cómo vuelvo a empezar? Cuando el matrimonio está derrumbándose, la pregunta es, ¿cómo vuelvo a empezar? Cuando la situación de un país es tan compleja, quizás nos preguntamos cómo volver a iniciar. Quisiéramos tener un botón con el que reseteamos todo y se vuelve a iniciar. Y muy probablemente usted ha tenido vivencias en las que el Señor le ha permitido y le ha dado la oportunidad de volver a comenzar. Por favor, comparta una de esas experiencias con la persona que está a tu lado. ¿Cómo el Señor te dio la oportunidad o en qué el Señor te dio la oportunidad de volver a empezar? Compártele a la persona que está a tu lado. Y quiero invitarle a que escuche esta canción. Y espero que en la rima de esta canción, de pronto ya la ha escuchado, de pronto no, a usted se le quede esa frase: volver a empezar. Que
Y si usted quiere escuchar más de esta canción, le invito a que sintonice allí en su lista de reproducción a Ulises y Rescate para que siga escuchando entonces esa canción. Pero realmente es esto lo que sucede en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, y quizás todo el capítulo nos va a dar esa impresión. El Señor vuelve a empezar, Él vuelve a comenzar. Y es interesante, versículos 1 y 2, que Él vuelve a comenzar con el profeta. Usted va a encontrar que los versículos del 1 al 4 son la misma estructura del capítulo 1, versículos 1 en adelante. En el texto en hebreo, usted encuentra las mismas palabras, quizás algunas adiciones, evidentemente porque hay una nueva reacción, pero Dios vuelve a empezar con el profeta. Vea las palabras que usa el Señor y por favor, mientras yo las leo, usted revise el capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás: levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Le pareció? Muy parecido, porque realmente el Señor aquí, como quisiera borrón y cuenta nueva, y vuelve a poner a Jonás en un nuevo comienzo y vuelve a empezar con Jonás en esta estructura. Encontramos aquí pequeñas variaciones, cosas que identifican, pero nuevamente encontramos uno, Dios hablando al profeta. Dios vuelve a hacer oíble su voz para el profeta. Dios vuelve a comunicarse con el profeta. Pero después de eso, allí, versículos 1 y 2, vemos dos órdenes. ¿Cuáles eran las dos órdenes? Levántate y ve. Levántate y ve. Y tercero punto en ese esquema tan importante es, Dios le da un encargo al profeta. ¿Cuál es? Proclama. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que tiene que proclamar? La palabra que yo te diré, dice el versículo 2 al finalizar. Es decir, el profeta tenía un llamado de parte de Dios, pero además del llamado tenía dos ordenanzas: levantarse. Yo no sé si estaba pereciendo el hombre o no, o si ese día era un día frío o caluroso, pero finalmente la figura es de ponte de pie y échate a andar. Toma una acción, encamínate a. Y encontramos al profeta entonces haciendo esto. Esa estructura quizás, aunque es tan parecida, no nos deja entender cuánto tiempo pasó desde que el gran pez vomitó, desde que Jonás fue el vómito de un gran pez, hasta este nuevo llamamiento. No sabemos cuánto tiempo sucedió. Lo que sí sabemos es que en el versículo 9 del capítulo 2 dice que Jonás iba a ir, ¿a dónde? No, capítulo 2, versículo 9 dice: pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. Jonás tenía el deseo de volver al templo en Jerusalén para que con toda acción de gracias poder presentarse delante del Señor y dar sacrificios al Señor. Hacerlo a la manera de Dios, no a su manera. Puede ser que hayan pasado unos pocos días o unas semanas o quizás meses o probablemente el resto del año desde que sucedió eso. Pero lo importante aquí no es el tiempo, no es cuánto tiempo pasó entre un acontecimiento y otro. Lo importante aquí es que Dios volvió a hablar a Jonás. Quizás en nuestro tiempo Jonás podría ser el desechado, el que no sirvió para la labor, el que no cumplió la expectativa de lo que tenía que hacer, y tendría que ser el que uno deja de lado. Pero lo interesante es que el Señor vuelve a hablar
Y dice que por segunda vez vuelve a hablar a Jonás. Aquí lo interesante es la misericordia y la gracia con la que el Señor está hablando nuevamente a Jonás. Es la misericordia de Dios la que habilita nuevamente a Jonás para traerlo delante de Dios nuevamente. Y es la gracia del Señor la que lo habilita nuevamente para la tarea. No se trataba de las capacidades de Jonás. Se trataba del propósito de Dios en la vida y con la vida de Jonás. No se trata de ti, se trata de lo que el Señor va a hacer en ti y quiere hacer a través tuyo. Pero cada uno de nosotros necesita entender que no es por habilidad, que es por misericordia y gracia, porque por habilidad quedaríamos descalificados. Pero también hay algo que resalta. Y es esa palabrita allí quizás tan escondida de por segunda vez. Por segunda vez. Y yo creo que comparto este sentimiento con muchos papás. ¿Cuántos de nosotros nos gusta repetir las indicaciones? No nos gusta repetir. Ni a los papás, ni a las esposas, ni a los esposos, ni a los jefes, ni a los empleados. A nadie le gusta andar repitiendo las instrucciones. Y créanme, en mi idealismo es no tener que repetir. Pero el Señor aún allí me decía, aun cuando tú no quieras repetir, yo te voy a repetir mi palabra una y otra vez. Y recuerda lo que dice el Señor allí en Deuteronomio. Y repite la palabra cuando se levanten y cuando vayan por el camino y cuando salgan y cuando estén y cuando coman helado y cuando se corten el cabello y cuando se sienten. Durante todo el tiempo el Señor está repitiendo su palabra. El actuar del Señor con el pueblo de Israel fue una y otra vez repetirle su palabra. Soy un Dios celoso, que no comparto mi gloria. Soy un Dios que no desea que se involucren con otro pueblo. Soy Dios y ustedes son mi pueblo. Y todo el tiempo lo está repitiendo. Quizás esto va un poco en contravía con nuestra expectativa de no andar repitiendo las cosas. Pero espero que a partir de esto podamos tener la sensibilidad, y lo hablo por mí mismo, de poder repetir las instrucciones una y otra vez. Porque quizás usted y yo escuchamos, ¿cuántas veces le he dicho esto? Porque la expectativa es que con la primera, ya. Pero el Señor sabe nuestra debilidad y fragilidad. El Señor conoce que realmente somos con una amnesia prematura y que andamos con mente selectiva para recordar, porque eso sí, si a usted le deben, usted no se le olvida. ¿O no? Si usted hay algo que le interesa, a usted no se le olvida con facilidad. Por ejemplo, hoy a las 4 de la tarde juega Nacional. Pero frente a eso es algo que realmente en nuestra cabeza está. Y todo el tiempo estamos en esa dinámica. No nos tienen que repetir. Pero aún el Señor conoce cómo es nuestra mente. Y por eso una y otra vez nos está repitiendo quién es Él para nosotros. Cómo es su actuar en nuestra vida. Cómo nos va a encaminar. Esa bondad del Señor es que nos permite disfrutar, que Él nos repita hoy, aún hoy, nos repita su palabra. Pero ningún predicador predica un mensaje nuevo. Vea lo que dice el versículo 2 al finalizar. Y proclama en ella, hablando de Nínive, el mensaje que ¿qué? Es decir, nadie, ningún predicador de la palabra, nadie que predique la Biblia predica un mensaje nuevo, sino que predica una predicación que ya fue predicada y que fue predicada por el mejor de los predicadores, por el Señor mismo. Él dice en Romanos que su palabra recorrió hasta lo más recóndito del mundo.
Por eso tú y yo, cuando predicamos la palabra del Señor, no predicamos nuestro pensamiento. No se trata de lo que yo creo. No se trata de mi forma de pensar, porque podría llegar a ser relativo. Pero la palabra del Señor es absoluta, es soberana. La palabra del Señor no cambia. Y aunque cielo y tierra pasare, la palabra del Señor permanece siendo la misma. La redención del Señor está dada para la ciudad, está dada para ti y para mí. Por eso quizás Jonás luchaba, porque no podría camuflar el mensaje para no decir lo que el Señor quería que dijera, sino que tenía y estaba totalmente expuesto a decir lo que el Señor quería que él dijera. La predicación de la palabra es una responsabilidad, pero es un privilegio el poder ser la voz, el megáfono del Señor para aquellos que quizás hoy escuchan con mucha suciedad muchas cosas. Lo que atrapa nuestra atención en estos cortos versos es la misericordia de Dios, la misericordia que salvó a Jonás de las profundidades, la misericordia que rescató a Jonás de la muerte, la misericordia que ahora le restituye en una labor profética. Es que Jonás no solo fue salvado por la misericordia de Dios, Jonás no solo fue rescatado del abismo y de cómo él veía que se cerraban las puertas, sino que además la misericordia del Señor le vuelve a dar un lugar en el plan de Dios. El Señor lo vuelve a llamar y lo vuelve a encaminar hacia donde Él quiere que vaya. No le importa cuántas veces repetir, lo que a Él le importa es que tú y yo entendamos por dónde Él quiere que vayamos. ¿Cuántas veces nos tendrá que decir lo mismo? Bueno, Él sabe cómo nos dará la oportunidad nuevamente. La misericordia de Dios nos salvó, nos rescató, pero además nos restituye para darnos un lugar en el plan de Dios, en la presencia misma de Dios. ¿Y sabe para qué? Para la gloria de Dios. Esto no se trata de reconocimientos humanos o personales. Esto se trata de la palabra del Señor y de la gloria misma del Señor. Jonás tiene una nueva oportunidad dada por el Señor, un nuevo llamamiento, un nuevo lugar. Es decir, está restaurado como profeta para que haga la voluntad de Dios, para que camine conforme a la voluntad de Dios. Y aunque en el versículo 2 no se explica, en el versículo 2 del capítulo 3, no se explica cuál era el contenido del mensaje, sino que era la palabra que el Señor iba a dar. Quizás si Jonás en ese momento podría decir, pero bueno, y Señor, ¿y qué es? ¿Cuál es el mensaje? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que decir? Porque está bien, yo me levanto y voy, pero ¿y qué voy a decir? Quizás como Moisés allí delante del Señor. ¿Qué diré? ¿Qué diré? Y el versículo 2 no nos muestra cuál es el contenido del mensaje de la palabra del Señor. Lo que sí muestra es que Jonás se levanta con determinación y va a Nínive. Lo interesante de las dos secciones, el capítulo 1 y capítulo 3, es que en el capítulo 1 dice proclama en contra de Nínive. Proclama contra Nínive. Y aquí está diciendo el Señor, proclama, ¿en qué? Pueden leerlo tranquilos, no es evaluación. Proclama en Nínive. Pareciere que hubiere un leve cambio. Ya no está hablando de ir a hablar contra alguien, sino hablar en medio de alguien. Y pareciere que se fuera modificando el mensaje. Pero vamos a ir más adelante para ir entendiendo cómo el mensaje del Señor va haciéndose realidad en medio
de la ciudad de Nínive. Jonás se levanta, va a proclamar, pero en muchas ocasiones quizás logramos romantizar un poco el mensaje del Señor. Y creemos que el mensaje del Señor es solo gracia y misericordia. Es solo paz y amor. Y quizás es lo que nos encanta recibir del mensaje del Señor. Paz y amor. Quizás es lo que nos anhela o nos invita, nos impulsa a ir a la palabra del Señor. Pero el mensaje de salvación que creemos es un mensaje no solo de amor, de bondad, de éxito, sino que también es un mensaje de corrección, de disciplina y de condenación. Porque el mismo versículo que nos hemos aprendido y que nos enseñaron cuando éramos pequeños, Juan 3:16, si bien habla del gran amor de Dios por la humanidad, también tiene condenación dentro de sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para que qué? Y entonces, ¿qué pasa con el que no cree? ¿Qué pasa con el que no cree? Se pierde. Ese versículo tan importante para nosotros en nuestra vida ya tiene condenación en sí mismo. Ya tiene juicio y justicia. El que cree tendrá vida eterna, pero el que no cree en Cristo Jesús ya se ha condenado. No romanticemos el mensaje del Evangelio, porque este segundo punto muestra el mensaje que el Señor dio a Jonás. ¿Cuál era el mensaje que él debía ir a comunicar? Versículos 3 y 4 tiene la estructura nuevamente del primer capítulo. Ya aquí no encontramos a Jonás levantándose para huir de la presencia del Señor, sino que más bien encontramos a un Jonás que va y hace la voluntad del Señor. Y quizás tú y yo encontramos allí una referencia muy importante, porque él se levanta y va a hacer lo que Dios le mandó. Versículo 3. Y se levantó Jonás, y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y da una descripción de. Pero los estudiosos han identificado que este versículo tiene dos fuertes énfasis. El primero es decirnos, se levantó y fue a Nínive, ¿verdad? Eso ya marca una diferencia con el verso del capítulo 1. Porque en el capítulo 1 Jonás se levantó y fue en contra de la presencia de Dios. Entonces ya aquí encontramos a un Jonás que todo lo que vivió con el Señor le ayudó a humillarse bajo el Señor para cumplir el propósito del Señor. Todo lo que él vivió en el capítulo 1 y 2 es ahora el insumo de un Jonás más maduro, más entendido del Señor. Y es que a veces el Señor nos va a dar una encomienda, pero nos va a tratar con esa encomienda. Y quizás tendremos que pasar por ser revolcados por el Señor en la vida para entender cuál es nuestro lugar en el propósito del Señor. Y eso nos pasa de continuo en los matrimonios. Porque el Señor nos ha dicho, mueran a sí mismos. El Señor nos ha dicho, el Señor, y en esa semejanza de Cristo Jesús con la iglesia, que es el matrimonio, el Señor dice al hombre, dice, mueran como Cristo murió por la iglesia. Y a veces es que cuesta morir a uno mismo, ¿sí o no? Cuesta morir a que tenemos la razón. Cuesta morir a que las cosas se deben hacer a nuestra manera. Cuesta morir a que el orden que nosotros tenemos en la mente es el orden que debería aceptarse. Cuesta morir a nosotros. Pero eso no es diferente en las mujeres, y no voy a darle palo solo a los hombres. Porque evidentemente el Señor dice, respeten, mujeres,
Pero cuando usted dice cosas allá bajito que quizás su esposo no alcanza a escuchar, o cuando usted le habla con un tono un tanto sarcástico, ay, ¿no era que usted podía? Ay, vea. Pero usted dijo que no. Y eso es el costo de morir a nosotros mismos. El Señor nos va a dar una revolcadita para que entendamos nuestro lugar. Como jóvenes, a veces nos cuesta encontrar el lugar en el propósito del Señor. Y a veces creemos que es más fácil andar lejos o en la periferia de la presencia del Señor. Pero como jóvenes entendemos que cuando estamos una y otra vez delante del Señor, entonces el Señor va a tratar con nuestras pasiones más profundas. Y ¡pum!, se dañó el computador o la consola o el celular. O no te dieron permiso para salir. O no te dejan ser novio o novia. Y luchamos con esas cosas con el Señor. Encontramos a un Jonás que ha entendido y ha tenido que pasar por todo ese proceso de alistamiento de parte del Señor, de equipamiento de parte del Señor para caminar en el propósito del Señor. Pero encontramos ese énfasis al decir, nos habría podido decir solo que Jonás se levantó y fue a Nínive y era suficiente. Pero el Señor quiere enfatizar la obediencia de este hombre cuando pone la siguiente frase. Vea la siguiente frase, que no es menor a la anterior. Hizo conforme, ¿a qué? A la palabra de Dios. Hizo conforme a lo que Dios le mandó. Y quizás debería ser algo en lo que usted y yo deberíamos luchar para que eso se diga de nosotros. Andrés, Juan, Pablo, Mercedes, Inés hicieron conforme a la palabra del Señor. El énfasis que trae este versículo 3, es que podamos entender que Jonás, frente a lo que vivió, ahora está convencido de no solo levantarse e ir a Nínive, sino de ir y hacer la voluntad del Señor, hacer conforme a la palabra del Señor, porque habría podido ir como un turista más y conocer la ciudad y la gran metrópolis y todo lo que se movía allí. Pero él no iba de turista, él iba con un propósito eterno que el Señor le había puesto y el plan del Señor para que él lo efectuara. Y ahora Jonás no es el confundido que anda huyendo, es el que se para delante del Señor y el Señor dice, Él hace conforme a mi palabra. Volvió a empezar el Señor con Jonás. Y al parecer este nuevo comienzo sí puede traer un buen fruto de este hombre al que el Señor le está encargando una misión. Parece ser que ahora sí va a cumplir el propósito que el Señor le ha puesto. Pero encontramos nuevamente el versículo 4 y encontramos también un énfasis. El Señor le dice, versículo 4, entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad, camino de un día, y proclamaba. La ciudad de Nínive, versículo 3, dice que la ciudad de Nínive era muy grande. Pero cuando revisamos la expresión de muy grande, evidentemente encontramos que tiene una extensión de radio de 96 kilómetros. ¿Usted sabe cuánto tiene Bogotá de extremo a extremo? 33 kilómetros. Nínive era de 96 kilómetros de radio. Era la gran ciudad. No era algo chiquito, era la gran ciudad. ¿Sabe usted cuántos habitantes había en Nínive? Lo dice la Escritura. Vea el versículo número 11 del capítulo 4. Más de 120,000 habitantes.
más de 120,000 personas. Es decir, estamos hablando de una población posiblemente semejante a Girardot o a Bucaramanga o a Pereira. Estamos hablando de un lugar que es reconocido, que es importante, pero en ese momento es muy importante. ¿Saben? El Señor, en su amor por esta metrópolis, por esta Bogotá, decidió que hace un poco más de 4 décadas vinieran unos misioneros con un programa llamado El Encuentro para situar esta iglesia en este lugar. No sé cuánto lucharon los misioneros en ese momento al pensar en nuestro amado Pablito, en Gachita y en los demás compañeros. No sé cuánto lucharon en pensar en la seguridad propia y de sus hijos. Pero finalmente vinieron para poner un lugar donde se proclame la palabra del Señor. El Encuentro hoy es un lugar donde se proclama la palabra del Señor, en una gran ciudad, en una ciudad donde quizás no nos importa el que va al lado, no nos importa los sufrimientos de los demás, pero quizás al Señor sí le está importando. La misión de Dios en la ciudad no es algo que se generó creativamente en la mente de los pastores. Aquí aparece la mención de la misión en la ciudad. Es el Señor el que está interesado en las grandes metrópolis. ¿Y sabe qué es interesante? Que no vivía ni un israelita en esa metrópolis. Pero el Señor está interesado en la capital de Asiria en este momento, donde la crueldad rebasaba. Vea el versículo 2 del capítulo 1. Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, dice, y proclama contra ella. ¿Por qué? Su maldad ha subido hasta mí. Su maldad subió hasta mi presencia. Yo conozco la maldad de Bogotá. Yo conozco la maldad de las grandes capitales del mundo. Y el Señor está interesado en los habitantes de esas ciudades. El corazón de Dios, lo que Dios mismo está haciendo es convocar, es llamar, reclutar misioneros para la obra del Señor. Es reclutar personas que le crean para ir a hacer su misión en medio de la gran metrópolis. Cuando se habla de Nínive como la gran ciudad, los estudiosos sugieren que puede ser por 2 cosas, pero para mí es por las 2. La primera, porque Nínive era una ciudad muy grande y que tocaba el mismo capítulo, versículo 4 del capítulo 3, está diciendo que tardaba 3 días en cruzarse de lado a lado la ciudad. Es decir, era muy grande, muy grande. 3 días de camino. Pero además de eso, se ha sugerido que no solo tiene que ver con la extensión territorial de la ciudad, sino que tiene que ver con el gran amor de Dios por ese lugar. Dios amando a Nínive, Dios quería extender su gracia y misericordia a una ciudad que no le reconocía. Y esto no es diferente a los 180 años anteriores con Daniel en Babilonia. El Señor manda a unos caribonitos a una ciudad que necesitaba escuchar al Señor, donde quizás no vivía ni un solo israelita. Es una ciudad gentil, pero el Señor no se limita por las barreras de los barrios judíos, por las barreras de las creencias hebreas. El Señor está extendiendo su gracia y misericordia más allá de lo que tú y yo podemos entender, más allá de lo que tú y yo quizás hoy estamos convencidos.
Al Señor le interesa ese amigo, ese hermano, ese primo, ese tío que quizás tú dices está perdido y es lo peor de lo peor. El Señor está interesado en esa persona. El Señor ama a esa persona. La mención a la gran ciudad tiene que ver con esos 120,000 habitantes y el amor del Señor por toda la humanidad. El amor del Señor por una gran extensión de tierra, 96 kilómetros, como ya lo dije, como la ciudad de Bucaramanga en cuanto a población y demás. Pero saben, Dios en su propósito eterno está dando una nueva oportunidad a habitantes de Nínive por lo grande de la ciudad, pero también por lo grande de su amor para con los habitantes de esa ciudad. Por lo tanto, sea que haya un énfasis en la extensión de la población o en la extensión del territorio, el énfasis del Señor es: yo envío a un escogido porque yo amo a ese lugar, aunque sea cruel, aunque no me conozca, aunque se aparte de mí. Si lo hizo con Jonás, ¿cuánto más lo haría por una gran ciudad a la que él amaba? La antigua Nínive es la actual Mosul en Irak. Ha recibido del Señor gracia y misericordia. El Señor, a través de su mensajero, ha enviado su palabra. Pero vea lo que dice el versículo 4, porque el versículo 4 nos da el mensaje que el Señor quería hablar a Nínive. Vea el versículo 4 al final. Dice el versículo 4 y lo va a leer todo. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, ¿qué decía? Dentro de 40 días Nínive será arrasada. Lo que era una idea probable en el capítulo 1, aquí el Señor lo está dando como una certeza. El Señor no está enviando un mensaje de amor y paz a la ciudad de Nínive. El Señor está enviando un mensaje de juicio, de destrozar todo. Un mensaje en el que Jonás tenía que decir: Dios va a destruir, Dios va a despedazar este lugar, Dios va a arrasar con todo. Era un mensaje intimidante, no era un mensaje esperanzador, era un mensaje amenazador, un mensaje de destrucción, de juicio, de condenación. Pero es que nosotros no queremos llevar ese mensaje de Dios. Nos encanta hablar solo del amor de Dios. Y no nos encanta hablar que el Señor hace juicio en la tierra, que el Señor juzgará, que el Señor va a poner en disciplina la capital del imperio asirio. Y posiblemente usted diga: pero ¿por qué debo recordarle? ¿O debo recordar que el Señor va a arrasar? Porque el Señor es el que dio las palabras. Y ese era el mensaje que tenía que llevar Jonás. Ahora entendemos un poco, quizás, por qué la resistencia de Jonás a hablar estas cosas. Porque quizás en el primer momento en que un guardia asirio escuchara que Dios iba a arrasar la ciudad, vamos a callar que nos está haciendo ruido. En el primer momento en el que el mensaje fuera que el Señor iba a acabar, iba a traer juicio para Asiria en Nínive, entonces había que tocaba o había que silenciar esa voz, porque probablemente acompañado del mensaje de juicio estaba la proclamación de pecado, de la maldad. Acompañado de destrucción estaba la confrontación con la maldad del pueblo. Y es que no nos gusta que nos confronten nuestro pecado. No nos gusta que nos digan:
estás caminando en contra de la voluntad de Dios. Pero es que ya soy más grandecito y puedo hacer lo que quiera. Es que yo veo cómo soluciono mis problemas. Es que ese problema es mío. Y quizás no hemos entendido que las cosas se hacen a la manera de Dios, conforme a la palabra de Dios. Esa palabra que el Señor ha dicho en el capítulo 1, versículo 2, que ha subido hasta él la maldad del pueblo, es la misma que aparece en el texto de Génesis capítulo 6, versículo 5. Y yo voy a leerlo a favor de ustedes. Dice el capítulo 6, versículo 5 en Génesis: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención del pensamiento de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me ha pesado haberlos hecho. Y dice el versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En ese momento es Noé. En este instante es Jonás. Para ti y para mí hoy es Cristo Jesús, en quien hallamos gracia y somos redimidos. Es que toda nuestra maldad, todo lo que hemos sido, todo lo que hemos hecho, hoy ha sido redimido por la gracia del Señor en Cristo Jesús. Es que nuestra vida tiene una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento, un nuevo empezar, cuando aceptamos a Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Es que sin Cristo nada podemos hacer. Es que sin Cristo no podremos estar delante del Padre. El mensaje de Jonás no era un mensaje fácil. Era un mensaje que costaba al mismo profeta. Pero era el precio, la cruz que tenía que pagar el profeta por creerle a Dios y por obedecerle a Dios. A manera de aplicación, amados, durante esta semana, oye la voz de Dios. Él te está llamando. Está hablando a través de su palabra. Entonces, que podamos oír la palabra del Señor, intimar con el Señor. Quizás Él nos está llamando al arrepentimiento. Nos está llamando a creerle, a obedecerle. Nos está llamando a que caminemos en una senda diferente, porque si no nuestra vida será un mar de escombros como hoy es Mosul. Que tú y yo escuchemos la voz del Señor llamándonos al arrepentimiento. Segundo, que durante estos días de la semana, o si deseas por lo que queda del año, toma una pequeña libreta, abre una nota en tu celular y haz una lista práctica de lo que Dios te está diciendo que debes hacer. ¿Qué es lo que prácticamente el Señor te está llamando? Levántate y ve. Levántate y ve a tu familia. Levántate y ve a tus amigos. Levántate y ve a los niños, a los jóvenes. Levántate y ve a las mujeres, a los hombres. Levántate y ve a la Misión Pacífico, a la Misión Bogotá. Levántate y vea totalmente gratis cuál es el lugar al que el Señor te está llamando, te está comisionando para su misión. Y por último, mientras transcurre la semana, identifica cuál es el mensaje que Dios te está dando para hablar.
Quizás vas a luchar con el mensaje de Dios para ti y para los tuyos. Quizás tienes que pasar el proceso de ser revolcado por el Señor y de sentirte ahogado hasta las últimas para entender cuál es el mensaje de Dios para ti hoy y para tu familia o para aquellos a los que te está enviando. Por un momento, pensando en esto, inclina tu rostro y medita. Señor, ¿tú hoy me estás hablando de destrucción? ¿O tú hoy me estás comisionando a tu misión? Quizás el Señor te está diciendo, si no dejas de practicar ese pecado que vienes practicando, si no dejas de abrazar esa práctica pecaminosa en tu vida, vas a acarrear tan solo destrucción, juicio. Pero quizás hoy el Señor también te está diciendo, yo quiero extenderte misericordia y gracia, pero quiero verte levantando y yendo. Quiero verte tomando una decisión por mí, haciendo lo que he dicho en mi palabra. Estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Señor, y yo hoy creo que tú estás hoy dando una nueva oportunidad. Creo que tú hoy, Señor, estás llamando nuevamente, llamando a padres, Señor, para comenzar de nuevo, llamando a mamás a comenzar de nuevo, llamando a esposos y a esposas a comenzar de nuevo, Señor. Su pecado no los deja inhabilitados. Tu sangre, Señor, tu misericordia y tu gracia
hoy les hace nuevos, hoy nos hace nuevos como esposos y como esposas, como papás, como hijos. Señor, hoy es una oportunidad donde tú nos dices, hoy es el día. Yo quiero volver a empezar contigo como volví a empezar con Jonás. Quiero volver a empezar contigo como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como un joven que le cree a Dios. Quiero volver a empezar contigo para guiarte por donde debes caminar, para darte mi mensaje, para darte un encargo. Señor, tú hoy quieres volver a comenzar con cada uno de los que aquí estamos. Tu mensaje hoy nos redime, Señor, y nos da un lugar en tu presencia, nos da un lugar en la misión de Dios. Deja atrás lo que ya pasó. El Señor hoy hace todo nuevo. Que tú puedas volver a comenzar tu experiencia como papá con tus hijos, amando, instruyendo, corrigiendo, enseñando, afirmando, cuidando. Que hoy, Señor, tú renueves el rol de cada esposa y de cada esposo en este lugar. Que tú, Señor, hoy hagas nuevos matrimonios. Que en aquellos matrimonios, Señor, donde han surgido dificultades, donde han venido pruebas, donde quizás han sido revolcados, Señor, en las tormentas de la vida, tú, Señor, hoy los hagas nuevos y firmes delante de ti para aceptar tu llamado y tu mensaje, para aceptar el compromiso contigo, Señor. Señor, mira hoy a cada joven en este lugar, a cada joven en esta ciudad, Señor. Yo ruego por tu misericordia que hoy, Señor, tú hagas jóvenes nuevos, jóvenes que piensan no conforme a este mundo, jóvenes que no se conforman a lo que ven o al discurso que hoy se da, jóvenes que son conforme a tu palabra. Que tú hoy renueves, Señor, el compromiso contigo. Que, Señor, puedan surgir en medio de la iglesia del encuentro hombres y mujeres que digan: yo iré, Señor, donde tú me quieres llevar. Yo iré a cumplir tu propósito. Yo iré a proclamar tu palabra, aunque sea muy dura y muy difícil. Señor, yo quiero hoy ir. Señor, por favor, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Aviva, Señor, el amor y la pasión que hubo en Cristo Jesús al venir a morir por la humanidad. Que vayamos, Señor, a predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo, cuando las cosas están bien y cuando las cosas son difíciles. Señor, yo hoy te pongo las familias, los empleos, los lugares donde tú, Señor, enviarás a cada uno de los miembros de la iglesia del encuentro. Yo hoy, Señor, ruego que tu palabra sea clara, sea viva y eficaz, Señor, para que juntos veamos y testifiquemos de cómo tú obras a través de tu palabra, Señor, en medio de cada contexto, en medio de cada lugar, a través de las situaciones, Señor. Que tú traigas palabras de vida eterna, Señor, a cada uno de los que aquí estemos para hablar, Señor. Y que tú respaldes la predicación de tu palabra con señales, con prodigios, con milagros. Obra tú, Señor, poderosamente, y que podamos ser testigos de escuchar testimonios de cómo tú obraste, Señor, en la predicación de tu palabra, y podamos gozarnos juntos de ver la extensión del reino de los cielos desde este lugar, Señor, desde esta tu iglesia. A ti te damos todo el honor y todas las gracias.
Pero también hoy quiero invitar a aquellos que quizás no han tenido contacto con el Señor. Quizás usted ha estado viniendo, escuchando, pero no ha tomado una decisión por Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte a que ahí donde estás, quizás cansado, fatigado, quizás ahogado en las situaciones de la vida, probablemente no sabiendo qué hacer, pero identificando que Cristo Jesús te da una nueva oportunidad para empezar. Yo quiero invitarte a que tú puedas venir conmigo a la presencia del Señor y le digas: yo hoy quiero empezar de nuevo contigo, Señor Jesús. Ya he vagado mucho a mi manera y hoy deseo hacerlo, Señor, bajo tu propósito, bajo tu voluntad, conforme a tu palabra. Señor, yo ruego que Cristo Jesús habite en mi corazón. Yo acepto hoy a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Ruego que me perdones, que perdones mi pecado y que me hagas una nueva criatura en Cristo Jesús, para la gloria de Dios Padre. Que yo sea un nuevo ciudadano del reino. Que esta iglesia, Señor, sea una nueva ciudadana de esta Bogotá, de esta Colombia. Y que podamos juntos, Señor, quienes estamos llegando como quienes vamos en un caminar prolongado contigo, aceptar el reto que tú has puesto en nuestra mano. Aceptar el encargo de predicar tu palabra. Gracias por Jonás, Señor, porque no es mejor que nosotros, pero gracias por cada persona allá afuera, porque no es mejor ni peor que nosotros. Son instrumentos en los cuales tú quieres depositar tu gracia y misericordia. Ayúdanos, Señor, a verlos como Jesús, como Dios los mira. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.